cosa como el libre albedrío. Tú sabes lo que sucede, que tú dices, pastor, pero ¿qué importa? Yo no entiendo por qué usted hay tanta diferencia en eso. Me dice la misma bobería, después que entremos, que sea él o que sea yo. Eso es lo que tú piensas. Porque quizás tus sentidos no están despiertos. Pero cuando tus sentidos se agudizan, y dices, no, esto es importantísimo que la iglesia define estas cosas. Esto es del cielo a la tierra. Tú no ves que esto conlleva a otra verdad más adelante. Después que tú tengas esta clara, entonces el Señor dice, ya me respeta, ya sabe que yo soy quien opera. Entonces después vas a poder entender predestinación. Tú no ves que predestinación no puede ir si tú crees en libre albedrío. Si tú crees en libre albedrío, entonces la predestinación se cae al piso. ¿Me estás siguiendo? Elección, predestinación, todo se cae al piso. Vamos a seguir leyendo. Número 7. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Quiere decir que el llamado tuyo y la salvación no fue conforme a lo que tú decidiste, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús cuando nos convertimos. Muchacho. A este yo le corté un poquito para que me cupiera aquí. De que Dios, dice, hermanos, damos gracias a Dios de que Dios, número 8, os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 9. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. 10. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tu voluntad no está ahí porque la tuya no servía. Así que tu voluntad era, olvídate, una esponja. Y 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 12. Mas ahora conociendo a Dios. Y mira el frenazo que dio. Y Pablo iba a 90 millas. Le tocó un frenazo y dijo, más bien siendo conocido por Dios. Pablo entendía que tú no puedes conocer a Dios. Es Él el que toma la iniciativa. Oye, si me pasas este examen con 8 puntos, te doy te voy a felicitar, te voy a declarar que estás alerta, que estás como oye, estás ahí, que el diablo no te puede tocar. Con pasar este examencito nada más, te declaro en crecimiento. Y te declaro que nadie te va a poder engañar. Tú no ves que toda la doctrina errónea, todo error, todas doctrinas falsas, todas creen en el libre albedrío. Todas. Testigos de Jehová, mormones por ahí, dale que es tarde, el séptimo día. Si hay falsedad, tú vas a descubrir que se cree en el libre albedrío. ¿Por dónde vamos? 13. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Oye, qué claro habla eso. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, hecho por mis obras, hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nadie como usted para consolarme cuando siento que el mundo se cae ante mis pies. Su palabra sigo confesando. Muchas gracias, Walter. Vamos a coger otra llamadita. Amén. Amén. Está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Mire, hermano, yo lo oigo a usted los mediodías. Ah, sí. Y me gusta mucho como usted predica, pero tengo una confusión. Ah, Yo pues. voy a una iglesia donde creen en el libre albedrío. Ajá. Y casualidad, el que habló antes habló del libre albedrío. Sí. Y cada vez tengo más confusión. Ajá. Entonces, yo pienso que si nosotros no tuviésemos el libre albedrío, entonces ¿para qué predicar el evangelio si los que no son escogidos, pues no son escogidos? Y pienso también que Dios no tiene ascensión. O Él los escogió a todos y algunos por ignorancia no llegan a oír la palabra, Son los hijos del diablo y el trigo son los hijos de Dios. Ahora, si en esta tierra hay hijos del diablo, entonces Cristo no murió por los hijos del diablo.
Cristo murió por los hijos de Dios. Los hijos de Dios, pues fácilmente nosotros predicamos para averiguar quiénes son esos hijos de Dios, porque no llevan una etiqueta en la frente. Nosotros tenemos que predicar para que los hijos de Dios respondan. Ahora, la Biblia dice, y esto naturalmente tomaría mucho tiempo, nosotros tenemos esto en cassette grabado, porque una vez vemos esto podemos entenderlo mejor. La Biblia habla, hermana, del hijo de maldición. O sea, existen hombres malos. Pablo dijo que no es de todos la fe. Y si no es de todos la fe, quiere decir que Cristo no murió por esos. Porque aquí hay hombres malos, hombres destinados para esta perdición. Pero, honestamente, necesitaríamos un estudio más claro para entender eso. Me apena que esté confundida con este tema, pero esto es parte del crecimiento. Yo diría que esa confusión que usted tiene la puede llevar a una gloriosa, a un glorioso crecimiento en la fe. Amén. Hermano, porque yo ando buscando la verdad, no doctrinas de hombre, ando buscando la verdad. En el libre albedrío, entonces le tumba la soberanía de Dios al piso, porque Dios dice que Él nos predestinó, nos conoció, nos llamó, nos buscó. Y entonces, si hay libre albedrío, ¿para qué Dios buscarnos? ¿Para qué Dios predestinarnos? Entonces Dios no tuvo la autoridad para predestinar y escogerse una familia, sino que Dios tiene que esperar que el hombre le haga una familia. Óigame, pastor, lo quiero felicitar por su programa. Amén. Porque las contestas son precisas y es lo que está pidiendo el pueblo de Dios a grito. La verdad. Amén. Pura. Santo. Y clara. Muy bien. Bueno, nos quedan entonces 8 minutos. En este momento queremos decirte que te está hablando tu hermano José Luis de Jesús del Ministerio Creciendo en Gracia. Llevamos aquí ya cerca de un año. Fui enviado por el Espíritu Santo, estando en Puerto Rico pastoreando. El Señor me habló bien claro de que tenía que mudarme aquí a Miami, porque iba a ser un puente aquí para muchos lugares. Llevamos un año y el Señor nos ha bendecido. Fui obediente a la visión celestial. El Señor nos ha bendecido. Tenemos una congregación, que ya se meten 300 hermanos allí y por la noche como 200 hermanos más. Bueno, es un crecimiento tremendo que Dios nos ha dado. Y esto no lo digo por hablarte de números, sino para mostrarte que la obediencia a esa visión fue correcta, y estamos aquí en el Southwest, el 2742 Southwest de la calle 8. Y mientras más me escondo en su vida, su perfección se nota en la mía. Calma mis enojos, entre su reposo usted me pone a reinar. El tema es: Satanás fue destruido. ¿Va a ser destruido o fue destruido, apóstol? No entiendo. Satanás hace 2000 años fue destruido cuando Jesucristo murió y resucitó. Allí quedó destruido, deshecho. O sea que no va a haber un tiempo al final del mundo, como nos lo han dicho, de que un día el diablo iba a ser destruido. Ya fue destruido. Por eso en la historia Juan, en el libro de Juan, él dice en el capítulo 12, verso 31, él dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pues, ahora, cuando él dijo eso, era ahora, hace 2000 años. Sí. Maravilloso. Bueno, de la misma masa, verso 21. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, y subraya, es importante subrayar eso, para hacer de la misma masa del mismo vientre, un vaso para honra y otro para deshonra. Ahí está. Sí, un vaso para honra, Abel, y otro para deshonra, Caín. De ahí es que salen las dos simientes. De ahí es que este mundo entonces comienza el mal y el bien a funcionar. O sea, por eso Caín mató a Abel, porque Caín no soportaba la simiente buena. El problema es el sistema religioso de hoy. Sí, Cristo lo destruyó y lo echó fuera. Entonces el sistema lo tiene dentro, por desconocimiento de las Escrituras. Tú no ves que tantas películas... Mira, Hollywood vive de la fantasía de los evangélicos y de los llamados cristianos. Todas las películas. Todas esas películas. Y El Exorcista. Sí, El Exorcista, sí. Tú sabes. Entonces, pues, la tradición, el infierno de Dante, aquellas pinturas,
Sí, que lo pintan con un tridente. Con un tridente feo, así y bien asustar feo, a los niños. sí, se te va a aparecer. Por eso a los niños les da miedo cuando son pequeños, por todas esas aventuras que los cristianos. Y el problema es que en Roma, Roma no quiso aprender de Pablo. Pedro, los apóstoles, el primer papa, no quiso someterse a Pablo. Al no querer someterse a Pablo, pues entonces Pedro, fíjate que en sus escritos él dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está vivo todavía. Pues la gente se los imagina que el león está por ahí. Los mismos cristianos, la teología por todas partes del mundo piensa que hay demonios en el aire porque no entienden Efesios 6:12. O sea, apóstol, todo esto que se ve de manifestaciones, grupos satánicos, manifestaciones de gente que vomita, que ve cosas, que siente cosas, y yo sentí, yo vi, ¿de dónde viene eso? Entonces, si el diablo fue destruido, sería la pregunta. Exactamente, eso viene del género carne, el género diablo-carne. Porque por eso Gálatas dice que parte de las obras de la carne, Martín, son hechicería. Y cualquiera diría que la hechicería viene del mundo espíritu, ¿no? Hechicería, obras de la carne. ¿Sí? Idolatría, obras de la carne. Pablo dice, mira, no hay tentación que os haya sobrevenido que no sea humana. Cuando dice, no, el diablo me tentó, pues seguro humanamente te tentó porque la carne está viciada con humanismo. El humanismo es el que te lleva a eso. Deseos engañosos. Deseos engañosos. Todas esas cuestiones de sacar demonio. Mira, yo hablo con propiedad, Martín, porque una vez a mí me dijeron que si yo ayunaba 2 o 3 buenos días en ayuno y oración, pues a mí me dijeron que mi papá tenía un demonio porque él bebía alcohol. Y entonces pues yo me fui 2 o 3 días en ayuno y oración con mi hermano y lo agarramos en un cuarto, cerramos la puerta, si ahora te vamos a echar fuera. Entonces la carne es tan viciada. Número 1, yo estaba violando un principio, me salí de fe. Claro. Entré en obras. Porque todo eso de ayuno, todo eso es... ¿Eso fue antes de la cruz? Eso fue antes de la cruz, exactamente, no después de la cruz. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo me metí en eso. Y entonces mi papá comenzó a hablarme, yo vivo aquí hace mucho tiempo. Y empiezo yo a sacar ese demonio y eso no sale. Y dale para acá. Y ora, y salta, y bueno, y reprende. Y él cogió, me rompió la camisa, hizo un montón de disparates. Hasta que yo me cansé y él también. Porque eso no sale. Eso no sale. La carne. Sí. Nada, se fue. Hasta este día está lo más bien. Engaños. La carne es engañosa. Tú me dices a mí, cuando llore por ti y te unga con aceite, vas a vomitar. Martín, y con la mente yo te vomito. Vas a sentir un calentón. Hay gente que dice, salió el demonio por los poros. Una de juegos, una de niñerías. Sí. Pero ese es el engaño de los siglos. Por 2000 años, el falso evangelio de la circuncisión que salió del primer papado de Roma, arropado a todas las naciones del mundo, cogió a todos los evangélicos, a toda denominación. Ahora, a través de los centros educativos Creciendo en Gracia, que se está diciendo la verdadera verdad del evangelio. Y yo recibo que hay gente obediente, recibimos eso. Bendecido que me están escuchando. Y mientras más me escondo en su vida, voy hallando la salida. Dejan de importarme todas las tonterías que dicen de mí los demás. Y mientras más fíjate, el tema de hoy es un tema sencillo y simple: el anticristo. The Antichrist. That's the theme for today. The Antichrist. Entonces, fíjate que la persona del anticristo, the person of the Antichrist, that image, eso fue formado como, por ejemplo, cuando se formó Superman. Empezaron a hablar de Superman y hay esta película de Superman. Pero Superman existe, ¿no? Lo que sucedió fue que Juan, uno de los apóstoles, Juan amó mucho a Jesús de Nazaret. Y entonces, junto con los demás apóstoles, se enamoraron de esa figura maravillosa que convertía el agua en vino, que cogía unos poquitos panes y le dio a comer a tantas miles de personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que al llegar Pablo, pues ellos estaban contentos, pero el problema fue que cuando Pablo tuvo esa conversión, también recibió un mensaje. Y en ese mensaje vino envuelto: tú vas a ser el líder para los gentiles.
Y entonces las instrucciones que Dios le dio a Pablo era que no podía conocer a Jesús según la carne. Vamos a verlo en segunda carta a los Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y entonces dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces ahí Juan notó un espíritu y dice, oye, espérate, ¿por qué él dice eso? ¿Qué él tiene en contra de Jesús de Nazaret? ¿Por qué él no quiere conocerlo en la carne? Y si tú no conoces a Jesús en la carne, entonces lo que tú puedes conocer de él en la carne es que era judío, practicaba la ley, vivía por obra. Él vino a cumplir la ley, lo que nadie pudo. Entonces, eso era un peligro para nosotros los gentiles, porque si tú imitabas a Jesús, ibas a ser un perfecto legalista judío. Entonces ahí comenzó un celo. Por ejemplo, vamos a ver a primera carta a Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué sucede si tú andas como él anduvo? Que no vas a poder vivir por fe, tienes que vivir por ley. Entonces de ahí es que surge, cuando Pablo oyó decir eso, él dijo, no, yo no puedo andar como él anduvo. Primera carta de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿oísteis de quién? De él mismo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Quiere decir que un anticristo no es una sola persona. Son muchos. Todo el que crea en Pablo se convertía en un anticristo para Juan. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de ¿qué? Y su número es ¿qué? ¿Cuál es el número? ¿Cuál? 666. Triple S. ¿Ah? Oye, ¿y dónde tenía la marca? El número 666. Míralo ahí. 666. Mira, eso es un orgullo para nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque toda la cobertura angelical hoy dice, a esos me debo yo. Ángeles que nos van a servir. Ángeles servidores. Todo lo que ha pasado me ha venido a mejorar. ¿Cuántos otros sistemas que vivieron por 2000 años en un falso evangelio? El evangelio que hoy predican todos los evangélicos, católicos, es el evangelio de la circuncisión, el de los apóstoles. Sin embargo, nosotros predicamos el evangelio de ¿qué? ¿Cuál evangelio? En el evangelio de la incircuncisión el diablo está destruido. El pecado fue quitado. Le servimos a Dios con la mente, no con el cuerpo, porque el cuerpo le sirve a la ley del pecado. Ahora hay un verso bien impactante que es Zacarías 3:9. El profeta Zacarías dijo, y quitaré el pecado de la tierra. ¿En cuántos días? El sistema lleva 2000 años predicando pecado. 2000 años. ¿Cuántos son 2000 años? Por 300. ¿Cuántos días tiene un año?
Ahora, ¿por qué el profeta dijo que en un día quitaría el pecado? Porque en un día entró. Cuando Adán pecó, el pecado pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Y Romanos 5:18 dice que de la misma manera, no se puede cambiar la manera, de la misma manera que el pecado entró al mundo por un hombre, de la misma manera, ¿qué pasó? Salió. El primer Adán trajo pecado y el pecado pasó a todos los hombres. El postrer Adán murió, resucitó. ¿Y qué hizo? Quitó el pecado. Pero eso es cuando tú le sirves a Dios en el Espíritu. Porque si le sirves en la carne, Pablo lo dijo, ahora en este pacto con la mente yo le sirvo a la ley de Dios. Pero con la carne a la ley ¿de qué? Del pecado. Si tú le sirves en espíritu, tú ves que el pecado no existe. Si sirves en la carne, dices, no hay pecado, porque estás en la carne. Porque la carne todo lo que ve es pecado. Ahora, si andas en la carne, ves pecado, ves al diablo, ves a los demás mal, ves el mundo mal. Pero nosotros los que vivimos en espíritu, ¿qué vemos? Todo perfecto. Con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. El sistema llamado cristiano y que no son cristianos, si fueran cristianos estuvieran ahí sentados gozándose, porque ellos tienen un falso evangelio y no lo saben. El sistema de hoy tiene un velo por un falso evangelio que se les predicó. Ellos no entienden. Por más que le expliquemos, no entienden. Entonces la Biblia dice que el pecado fue quitado. Cualquiera que piensa que hay pecado, ya pisotea la sangre de Jesucristo. Cada vez que los pentecostales se reúnen los domingos y los evangélicos y católicos, lo que hacen es pisoteando la sangre de Jesucristo. Cada vez que un pastor dice pase al frente a confesar, ahí mismo está pisoteando la sangre de Jesucristo. Pisoteando la sangre que al ser derramada quitó el pecado, quitó al diablo, quitó toda maldición. Cuando esa sangre se derramó, ahí hubo una nueva creación. Nosotros somos una nueva creación. Nosotros somos el pueblo que llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a estar en pie y vamos a declarar sano. Vamos a declarar espíritu de alumbramiento en todos los bendecidos. Esto es una demostración que ya tuvo su lugar. Esta demostración ya ha sido justificada. Ya llegó a su propósito. Así que con los ojos abiertos oramos así. Recibimos que todos los bendecidos, los que entienden y los que no entienden, están bendecidos. Están sanos, están prósperos, están libres de toda condenación, están reinando en vida, están llamando las cosas que no son como si fuesen, y Jesucristo les ama. Un beso a mi iglesia, un beso a todos. Jesucristo está aquí por segunda vez. A algunos les llegué como ladrón en la noche, a otros les llegué como lo que soy, Jesucristo, hombre, bendecido con toda bendición. Usted, para hacerme bien, para hacerme entender el transcurso de la vida, nadie como usted para consolarme. Lo mismo que hizo Pablo a Pedro, lo reprendió por usar un falso evangelio. Hoy hacemos lo mismo. Por 2000 años nos han mentido. They have lied to us con un falso evangelio. With a false gospel. Un falso evangelio. A false gospel. El verdadero evangelio nunca se ha predicado. The true gospel has never been taught. Ustedes son los primeros que han escuchado el evangelio.
Para nosotros los gentiles, For us, the Gentiles, es el evangelio que Pablo predicó, is the gospel that Paul taught, que no pudo predicarlo that he was unable to teach porque lo mataron en Roma. because he was murdered in Rome. Y en Estados Unidos tampoco conocen el evangelio. And here in the United States, they do not know the true gospel of grace. El cristianismo nunca se ha predicado por 2000 años. Christianity has never been taught in 2,000 years. El Cordero de Dios quitó el pecado. The Lamb of God took away sin. Nos han mentido por 2000 años. They have lied to us for 2,000 years. Pero ya basta de mentiras. But we've had enough of the lies. No me dejan entrar a Nicaragua They don't let me enter the country of Nicaragua porque ellos no están preparados because they are not prepared para escuchar lo que yo tengo que decir. to hear what I have to say. Tienen miedo They are que afraid. vengan con la Biblia en la mano, They should come with the Bible in their que me hands hablen de este libro, to talk to me about this que me book. hablen de este libro, If they could talk to me about this book, que este libro les va a callar la boca. this book is going to shut their mouths. El Papa no debe entrar aquí. The Pope should not enter the United States. No me explico I can't explain myself. cómo los católicos Why the Catholics pueden representar can represent una ciudad en Roma a city in Rome que la Biblia dice que se va a quemar. that the Bible says is going to burn. La Biblia dice que el Vaticano va a coger fuego. The Bible says that the Vatican is going to burn. Va a coger fuego. It will burn. Lo dice la Biblia. The Bible says it. Y es pronto que va a coger fuego. And it will happen very soon. La prensa tiene que escucharnos. The media has to hear us. Que digan la verdad. They have to say the truth. Solo queremos la verdad. We only want the truth. Conoceréis la verdad Ye shall know the truth, y esta te hará libre. and she shall set you free. ¿Cuántos son libres aquí? Are you free today? Conocemos este libro. We know this book. Lo conocemos bien. We know it well. Sabemos cómo manejarlo. We know how to manage it. Aquí hay 14 epístolas que escribió Pablo. There are 14 epistles that Paul wrote. Ahí es que está la verdad. The truth is there. El Vaticano se quema. No le echen agua, que se queme esa ramera. Vamos a memorizarlo. El Vaticano se quema. No le echen agua, que se queme la ramera. Por 2000 años. For 2,000 years. Por 2000 años. For 2,000 Han years. engañado a todos los católicos. They have lied to all the Catholics. Cuando el futuro de ellos es que se va a quemar esa ciudad. When their future, what they can expect is that that city is going to burn. Pronto, lo garantizo yo. The man Christ Jesus. Lo profetizo en este día. The Vatican is going to burn. Para Roma viene catástrofe. It is prophesied today the Vatican and Rome will have catastrophe.